En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Caesaragusta, la actual Zaragoza, acabó siendo la gran ciudad del Valle Medio del Ebro en la antigüedad, manteniendo su estatus a través del tiempo y de las diferentes etapas históricas. Pero si hubiera sido otro enclave el que había estado destinado a hacer ese papel de gran capital de la región. En este programa nos vamos hasta la Hispania romana para conocer la historia de la colonia Victrix Lepida Iulia Celsa, la ciudad que nunca fue. Soy Sergio Martínez, la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. La civilización romana fue especialmente urbanita, teniendo siempre en cuenta el contexto de la época en el que el medio rural evidentemente tenía un peso mucho mayor que el urbano. Pero Roma desarrolló un gran mapa de ciudades de diferentes tamaños e importancia, tanto de nueva creación como también fundadas a la romana sobre emplazamientos indígenas anteriores. De esa manera crearon un mapa urbano en todo su imperio que en gran medida ha llegado hasta nuestros días. Sin embargo, también hubo urbes que se quedaron por el camino, abandonadas por la destrucción en guerras, o poco a poco despobladas por unas circunstancias u otras, hasta desaparecer en las brumas del tiempo. En Aragón tenemos varios casos de ciudades que han sobrevivido hasta nuestros días, pero también de otras ciudades que no lo lograron. Unas eran pequeñas o medianas ciudades regionales, pero alguna que otra estaba destinada a convertirse en una ciudad de una gran extensión territorial en esa Hispania romana. Sin embargo, no acabaron cumpliendo su teórico destino y terminaron sus días desapareciendo. Ese es el caso del yacimiento arqueológico del que vamos a hablar hoy, situado en el término municipal de la actual localidad zaragozana de Velilla de Ebro, y no es otro que los restos de la colonia Victrix Iulia Lepida Celsa, la ciudad que estuvo destinada a hacer la fundación que acabó teniendo Caesaragusta, ¿no? A hacer esa función que acabó teniendo esa Zaragoza romana. Y bueno, al final acabó desapareciendo, sin embargo, de forma todavía misteriosa. No sabemos el porqué y hoy vamos a hablar algunas de las posibilidades que se barajan, el por qué de repente, casi de repente, de la noche a la mañana, pues esa colonia Lepida Celsa o Iulia Lepida Celsa, pues acabó desapareciendo. Y para hablar de todo ello, me acompaña, como siempre, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Ya tenía ganas yo de algún tema de antigüedad. Sí, ya tocaba. Yo creo que ya tocaba, sí. Exactamente, así que hoy nos vamos a la Hispania romana y a hablar cosas de romanitos que tanto nos gustan. Y de arqueología. Y de arqueología también, eso es. Y es que, como dice Santiago, ya tocaba regresar a la antigüedad después de los 2 episodios, que no es la primera vez que lo hacemos en esta temporada, ¿no? Ya hemos tenido 2 episodios que le hemos dedicado a esta etapa histórica, o quizás debamos decir 1,5, ¿no? En esta 6ª temporada. Y es que si recordáis, los que lo hayáis escuchado, y si no, pues ya podéis hacerlo, ya los podéis buscar cuando queráis, ya para escucharlos en podcast, ¿no? Os recuerdo que el episodio 5 de esta 6ª temporada estuvimos a caballo entre el año 79 después de Cristo y también mediados del siglo XVIII. De ahí eso de episodio y medio, ¿no? Porque en ese programa os contamos cómo un zaragozano llamado Roque Joaquín de Alcubierre se convirtió en la primera persona en dirigir unas excavaciones sistemáticas en Pompeya y Herculano, siendo esos trabajos los que de hecho identificaron a qué ciudades pertenecían aquellos espectaculares restos. Se sabía que había cosas ahí desde hacía siglos, pero no se sabía exactamente el qué, y él les puso ese nombre les puso nombre, ¿no? La redescubrió. También hablamos de la guerra sertoriana en el episodio 16 también de esta 6ª temporada, esa guerra civil entre romanos que tuvo su epicentro en Hispania y muy especialmente en buena parte de lo que hoy en día es Aragón, ¿no? Con destrucciones incluso de algunas ciudades como Contrevia Vilaisca, ¿no? Situada junto a la actual Botorrita. Pues esta vez
Nos vamos a ir al Valle del Ebro, pero aguas abajo, hacia la actual comarca de la Ribera Baja del Ebro, para conocer la historia de una colonia romana situada, como decíamos, junto a la actual Velilla de Ebro. En primer lugar, hay que recordar que los romanos, quizás otra cosa no, pero ordenadicos y pragmáticos lo eran y mucho. Y por supuesto, cuando comienzan a expandirse más allá de la península itálica desde mediados del siglo III a.C., en el contexto de las guerras contra Cartago, ¿no? Pues a partir de entonces Roma comenzó a crear las denominadas provincias. Pues bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que podemos empezar a contar que nos llevará hasta esta colonia junto a la actual Velilla de Ebro? Santiago. Pues saber que ya anteriormente, ¿no?, a esas guerras púnicas contra Cartago, y en la misma Italia, pues hizo distinciones en cuanto a las relaciones que una ciudad o un pueblo dominado tenía para con Roma, ¿no? Se hicieron distinciones. Este va a ser un programa fantástico para hablar de las diferentes tipologías de ciudades que había en el Imperio Romano, Sí. ¿no? Y los cambios en nombres de ciudades, cómo se vinculan con ciertos personajes, etcétera, etcétera. Bueno, pues es ahí, en la misma Italia, cuando, pues antes de dar el salto de la península itálica a otras partes del Mediterráneo, pues es ahí cuando se fueron formando los distintos estatus administrativos, legales y económicos de cada ciudad. Claro. ¿Vale? No era lo mismo que una población tuviera el estatus de colonia inmune romana, que era la máxima categoría que se podía ostentar, o que fuera una ciudad de derecho latino, un municipium, o que incluso no tuviera ningún tipo de estatus privilegiado. Exactamente, que normalmente cuando no tenías ningún tipo de privilegio, sus habitantes pues les tocaba normalmente apoquinar más, les tocaba además, si Roma te llamaba a la guerra, no podía, o sea, tenías que cumplir sí o sí de enviar tropas, de enviar dinero, lo que fuera necesario para las tropas auxiliares del ejército romano, y bueno, lo que fuera necesario, no había ningún tipo de exenciones en ese sentido. Eso es, ¿no? En el caso de ciudades que estuvieron en lo que hoy es Aragón, Caesaraugusta, la actual Zaragoza, tuvo el estatus de colonia romana. Eso es como, bueno, un trozo de Roma fuera de Roma. Sí, es como un barrio de Roma, pero incluso fuera de la propia Italia, ¿no? Eso es. Porque estarían habitados, no solo por ellos, pero especialmente estarían habitados por gente o romanos, cuando me digo romanos digo de la propia ciudad de Roma en esta época, o también especialmente itálicos, ¿no? Claro. De hecho, se puede ver perfectamente en las monedas acuñadas en la ciudad de Caesaraugusta, en las que aparecen las letras CCA, es decir, Colonia Caesaraugusta. Que ahí nos está contando pues que tiene que ese es una estatus colonia de colonia romana inmune, ¿no? Claro, anda que no presumían de esto en las monedas. Eso claro, eso después de que esa saldulla íbera de los edetanos se refunde a la romana, ¿no? Ya en torno a ese año 14 a.C., que es verdad que hay autores que también atrasan un poquito, como Alberto Aguilera, ¿verdad? Que nos lo contó hace años en este programa, ¿no? ¿En qué año suele poner él, por ejemplo, la fundación de Caesaraugusta? Lo adelantan, creo que lo adelantaba en torno al 18 a.C. y la vincula a una visita de Agripa. Sí, porque hasta el año 19-18 está en Hispania Marco Visanio Agripa, ese general de cabecera que siempre le digo de Augusto, que fue el que remató las guerras cántabras, claro. Y por eso estuvo en Hispania y se le relaciona, de hecho, con la confundación de Caesaraugusta, de una manera u otra. Mayoritariamente, pues los investigadores dicen que se fundó en el 14 a.C., pero tenemos a nuestro doctor y amigo Alberto Aguilera, al cual pues entrevistamos aquí en este programa, que sostiene eso, ¿no? Que se fundó pues con una visita de Agripa en torno al 18 antes de Cristo, y además con razones de bastante peso. Sí, sobre todo dirigidos al tema de la investigación de las monedas, de la acuñación de moneda, que es algo muy importante. Sí. Bueno, pues en ese tipo de ciudades, en esas que eran colonias, ¿no? Sí. Además, bueno, decir que estaban con el pecho palomo, ¿no? Mostrando que era una colonia, porque también es que era prácticamente casi una excepción, ¿no? En la zona, en el Valle del Ebro. Sobre todo en este periodo. Claro, en este periodo. No fue la primera, no fue la primera, ya lo comentaremos, ¿vale? Pero bueno, es que no era algo común, y ya no solo en el Valle del Ebro, sino en general en Hispania, por ejemplo, o en el resto de territorios que poco a poco va dominando Roma. Claro, la mayoría eran municipios que como mucho les otorgaban la ciudadanía latina, como mucho. Y ni eso, ni eso. Sí, exactamente. ¿No? Y claro, ahí hemos comentado pues que se asentan en este tipo de ciudades, en las colonias nos referimos, pues como hemos comentado antes, una importante cantidad de ciudadanos romanos, o sea, gente que tenía la ciudadanía romana, ese estatus superior, ¿no?
que eran romanos o itálicos, pues a finales de la República Romana, que ya estamos en ese periodo, ¿no? Incluso a inicios del Imperio, en la fundación de Caesar Augusta, porque bueno, pues eso implicaba el tener una serie de privilegios totales, como la ciudadanía romana, como decía, y que no tenían otras poblaciones de alrededor. Sí, no, es que es como si la Saldulla Ibera anterior nunca hubiera existido, Sí. y cogen y plantan ahí un trozo de Roma. Es que recordemos que hasta, bueno, luego creo que lo iremos comentando, ¿no? Pero, por ejemplo, a inicios del siglo I a.C., hay un conflicto en Italia entre Roma y los aliados que acabará derivando en que a todos los itálicos hombres libres se les concedió la ciudadanía romana, ¿no? Ese estatus superior, pero solo en Italia. Y la ciudadanía luego pues se les concedía a individuos muy concretos por el resto del imperio, normalmente a las élites. Y no sería hasta inicios del siglo III después de Cristo cuando el emperador Caracalla concedió la ciudadanía universal a todos los hombres libres de todo el imperio. O sea que quedaría muchísimo tiempo con respecto al momento en el que estamos hablando. Claro. Y en una sociedad como la romana, pues el estatus y la posición en la jerarquía lo eran absolutamente todo. Claro, y se mostraba públicamente, incluso Eso hasta es. en los espacios públicos. Tú ibas al teatro, al anfiteatro, a ver un combate de gladiadores o tal. Tú te sentabas, o sea, tú mostrabas tu estatus y tu jerarquía según dónde te sentabas. Y eso era una muestra, es una forma de enseñarlo públicamente a todos tus conciudadanos, a tus vecinos, de que yo me siento un poquito más adelante, por lo tanto soy superior al que se sienta 3 filas más atrás. O ya no digamos los que se sientan en la parte de arriba del graderío, ¿no? A ver, es que eran jerárquicos absolutamente para todo. ¿Vale? Incluso para el sexo eran jerárquicos también. Esta gente, ¿vale? No vamos a entrar en ese tema porque es otro melón, otro jardín Exactamente. en el que no queremos entrar, pero es que es una sociedad muy jerárquica, ¿no? A todos los niveles. A todos los niveles. En todos Están los obsesionados con la jerarquía. En todos los aspectos de la ¿no? vida. Luego, bueno, pues existían niveles inferiores, ¿no?, a estas colonias, pero que también contaban con ciertos privilegios. Un caso importante, sobre todo por los restos conservados y que son visitables, fue el Municipium Augusta Bilbilis, situado junto a Calatayud. Un yacimiento al que le tenemos que dedicar, pues cuando sea su propio episodio, pues nos dará pie a hablar de ese tipo de organización administrativa de los municipios, además de tratarse de una ciudad situada en un emplazamiento cuanto menos curioso y complicado para vivir en él. Yo siempre digo que si querías echar culete, o sea, tener un buen culo fuerte y unas buenas piernas, pégate un añico viviendo en Bilbili subiendo esas cuestas y vamos, se te ponían unas piernas y un culete bien duros, la verdad, porque, ojo, madre mía, que era un lugar, yo creo que fue un lugar bastante incómodo para vivir, pero bueno, también nos dio pues un yacimiento, una ciudad que en su esplendor tuvo que ser espectacular, también hay que decirlo, por el emplazamiento, ¿no? Ya hablaremos de ello, como dices, Santiago, en el futuro. Y bueno, podríamos seguir hablando de otros casos, pero el que hemos elegido para el programa de esta semana tuvo también el estatus de colonia inmune romana, que estábamos comentando, es decir, al mismo nivel que tendría Caesar Augusta más adelante cuando se refunde Salduye en esa ciudad romana, ¿no? Son las dos únicas colonias en lo que es el actual territorio de Aragón. En este momento, en este siglo I antes de Cristo, eso es. Y es que, como venimos diciendo desde el inicio, la colonia Victrix Iulia Lepida Celsa nació cuando fue fundada la romana con la ambición de ser realmente la gran urbe de toda la región, no Caesar Augusta. Bueno, que Caesar Augusta, cuando se funda Lepida Celsa, Iulia Lepida Celsa, ni estaba ni se le esperaba, era Salduye, la Salduye íbera, ¿no? Y realmente el papel que parecía que iba a tener es el papel que acabó teniendo Zaragoza, o Caesar Augusta y luego Zaragoza a través de los siglos, iba a ser Celsa, o sea que igual ahora estaríamos hablando de que la capital de Aragón sería, si se hubiera mantenido el nombre que tiene actualmente, sería Velilla de Ebro. Sería Kelsa, sí. O exactamente. Pero finalmente no llegó a ello y acabó sumida literalmente en el olvido. Pero ¿qué es lo que pasó para que eso ocurriera? ¿Cómo era aquella ciudad? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué se sabe por ahora de ella? ¿Y qué nos dicen los hallazgos arqueológicos más recientes en Velilla de Ebro? Pues bueno, a eso vamos a dedicar el resto del programa, ¿no? Eso es, sí. Como siempre, pues nos tenemos que ir más atrás en el tiempo. Pues esta colonia, ¿no?, de Victrix Iulia Lepida Celsa no fue una fundación ex novo. Sí, es decir, que se crea de la nada, en plan, todo esto era campo y vamos a hacer aquí una ciudad. No. O sea, no se creó. O sea, este era un caso muy común en el que Roma pues aprovechaba la existencia previa de asentamientos indígenas para refundarlos a la romana, y es como si nunca hubieran existido esos asentamientos indígenas. Sí, de cierta manera. Cuando fundan una colonia, ¿vale? Y partiendo de esa situación, que normalmente iba acompañada con la concesión de un estatus superior al que ya tenía ese asentamiento.
En los años e incluso en las décadas siguientes, esas poblaciones se iban transformando poco a poco, dotándose de esos grandes edificios, espacios monumentales y públicos propios de una ciudad romana, a la par que las élites pues solían querer vivir también lo más parecido a la romana, precisamente para poder mostrar públicamente ese estatus que tenía. Claro, porque esto es importante. Cuando se refundaba o se fundaba una ciudad a la romana, se hacían una serie de ritos fundacionales, el trazado del pomerium sagrado de la ciudad, etcétera, ritos sagrados también, religiosos, y también se empezaban a hacer las mediciones para decir, por aquí va a ir el cardo, el decumano, las dos calles principales que van a marcar el trazado urbano, pero eso no significa que ya está, o sea, ya está todo levantado, ya en 4 días construimos los grandes edificios, no, sino que es un proceso que no será lento precisamente, pero que a veces llevaba décadas, ¿no? El ya ver una ciudad pues con esas grandes construcciones monumentales y luego la transformación del trazado urbano del resto de lo que podríamos llamar, yo que sé, el caserío, ¿no? Las edificaciones, las casas, las viviendas. Y es un proceso pues que llevaría años, evidentemente. Y como el ser humano pues siempre ha sido así, y normalmente quiere vivir mejor, o como mínimo aparentar, pues por imitación pues iban viendo esas paulatinas transformaciones del modo de vida de la sociedad, en este caso hispana, ¿no? Que tienden a romanizarse, ¿no? Eso es. De la misma manera que antes de la fundación de esa Caesarea Augusta romana, en torno al año 14 a.C., según la mayoría de investigadores, existió un poblado íbero perteneciente a los edetanos que se llamaba Salduye, un poblado celtíbero donde se levantó Bilbilis, o Volscan, la actual Huesca. Pues así también nos encontramos con la colonia Victris Julia Lepida Kelsa, que tuvo un precedente indígena. Sí, porque anteriormente en la zona existía un poblado íbero que se piensa que podía ser de los... Aquí hay dudas, pero podría ser de los ilergetes o incluso también de los propios sedetanos, ¿no? Como el caso de Salduye también, que podría ser un asentamiento sedetano. Y esta ciudad indígena, previa a la colonia romana, que estamos dedicando este programa, se llamaba Kelse. Escrito con C, lo podemos ver escrito con C, pero que se pronuncia como con una K, ¿no? Y bueno, y de hecho eso se latinizó, pero se mantuvo en el propio nombre de la colonia romana, como estamos viendo, ¿no? Esa colonia, Victrix, Lépida, Julia, Celsa, ¿no? Pues, Kelsa, yo diría Kelsa. O Kelsa, pero bueno, lo dejamos así un poquito y desde luego fue un emplazamiento prácticamente, bueno, a orillas del río Ebro, pero más abajo que Zaragoza, obviamente, que tuvo un importante papel como enclave económico en la región, ¿no? En esa zona del Valle Medio del Ebro, dado que llegó a acuñar incluso antes de la época romana, es decir, durante la Kelse indígena de los íberos, ya en esa época llegó a acuñar monedas íberas en plata, que esto es importante, el tema del material con el que acuñaban estas monedas. Claro, porque acuñar monedas, pues la mayoría de las ciudades indígenas de la época, por pequeñas que fueran, acuñaban monedas. Pero claro, hacerlo ya de plata, eso es harina de otro costal, ¿no? Es que incluso de confirmarse que era un enclave de los sedetanos, esta Kelse indígena, íbera, es que sería la única población de estos sedetanos que llegó a acuñar moneda en plata. Al menos con lo que se conoce hasta ahora, evidentemente, que igual de repente en una excavación arqueológica se encuentra un puño de monedas se ha acuñado en Salduye, pues, por ejemplo, que también era sedetana, estamos diciendo, y de repente se encuentra una moneda de plata. Pero hasta ahora, de hecho, sabemos que Kelse sí que acuñó moneda en plata, cosa que Salduye jamás hizo. La que luego sería Caesarea Augusta, ¿no? Que sí. Son todas las monedas que se han encontrado de Salduye, de la Salduye íbera, eran en bronce. Eran de bronce, eso es. ¿No? O sea, de todas formas, ya fuera la única o no, esto demuestra que Kelse era un enclave pues, de gran importancia como centro económico y probablemente comercial en el Valle Medio del Ebro, incluso desde antes de época romana. Eso segurísimo. Vale, y eso que en realidad todavía sigue siendo incierta la localización exacta del Oppidum íbero, es decir, del poblado fortificado en alto, para que nos entendamos, aunque los estudios topográficos que se han realizado hasta ahora parecen indicar que probablemente ese poblado fortificado en alto, pues ese Kelse, ¿no? Ese Kelse, eso es, pues estaba en el Cabezo que actualmente queda al este de la actual Velilla de Ebro. Sí que lo mencionan, por ejemplo, autores de la antigüedad como Ptolomeo, pero no se conoce mucho más hasta ahora. Claro. De todas formas, se piensa que seguramente sería un asentamiento permanente que existió desde al menos el siglo IV a.C. O sea, estamos hablando de 300 años antes, prácticamente, como mínimo, desde antes de que se fundara la romana, ¿no? Que se refundara, mejor dicho, la ciudad ya la romana para convertirse en esa colonia romana de Celsa o de Kelse. A mí en el caso de colonias no me gusta hablar de refundación, porque una colonia es prácticamente como decir, aquí no ha habido nada antes
y plantamos un trozo de Roma. A ver, sí que existe porque al final podía ser esa la intención, pero al final es verdad que si no hablas de refundación también como que tú ya estás diciendo que ahí no había absolutamente nada. Y de hecho, en el caso de Zaragoza hay mucha gente que hoy en día sigue creyendo que Zaragoza se funda de la nada con época romana. Y dices, No, y estás obviando. hubo la Alduye antes. Claro, si no hablas de refundación, aunque sea de forma historiográfica, estás como diciendo, o sea, estás estableciendo que esos 4 siglos previos de Salduye y Ibera no existieron, y sí que existieron. Por lo tanto, yo creo que es más correcto, al menos historiográficamente hablando. Otra cosa es de lo que le podríamos preguntar a un romano de la época, obviamente. Vale, pero matizado así, historiográficamente, ¿vale? Para que nos entendamos. Aquí ya haciendo debates y todo, ¿verdad? Pero esto también es parte bonita de la historia y también que enriquece, evidentemente, el conocimiento y las diferentes posibilidades que pueda haber. Entonces, bueno, pues dada la poca información que tenemos de ese periodo indígena, pues en este programa lo que nos interesa es la historia de estas ciudades de época romana y sobre todo ese papel al que en principio estuvo destinada para ser esa gran urbe del Valle del Ebro. Sí. Recordemos que el punto de partida de la llegada de los romanos a la península ibérica lo marca en el año 218 a.C., cuando las legiones desembarcaban en la colonia griega de Ampurias, en la Costa Brava, para comenzar a luchar contra las bases que los cartagineses tenían en tierras peninsulares y que le servían al general Aníbal Barca para proveerse de recursos para su famosa invasión de Italia en la Segunda Guerra Púnica. Sí, con sus elefantes y todo esto, ¿no? Claro. Pero bueno, para conocer los inicios de esta ciudad romana tenemos que irnos bastante más hacia adelante, evidentemente, ya con la presencia romana ya bien asentada desde entonces en la península ibérica, o lo que ellos llamaban Hispania, ¿no? Y más concretamente, para hablar de esa celsa o quelsa romana, pasando de la indígena a la romana, pues más concretamente justo tenemos que ir a mediados del siglo I a.C. Sí, una vez que la República Romana consiguió vencer tras casi 20 años de guerra a los cartagineses y después de haberlo pasado realmente mal ante Aníbal. Bueno, es que lo pasa muy mal, ¿eh? O sea, con unas derrotas tremendas además en la misma Italia, ¿no? Esas batallas de Trasimeno, especialmente de Cannae, ¿no? La batalla de Cannas en el año 216 a.C. Las fuentes se difieren y luego está lo que dice un poco la arqueología, pero vamos, se habla de unas 60.000 bajas romanas en un día, que fue tremendo. Al final los romanos ganaron la guerra, pero por pesadicos, porque dijeron que nos derrotáis una y otra vez, Sí. y nosotros seguimos. Pero, y venga, y como tenemos más población, venga, que seguimos. Claro, esa es la diferencia, que Roma acababa, porque parecía que Roma era invencible, al final te podía ganarte y te solía ganar más en estas épocas. Pero simplemente porque el Estado romano, gracias a esos pueblos itálicos que acaba poniendo de una manera u otra a su servicio, llega a generar tales recursos y tal fuerza para poner en pie de guerra sus recursos económicos y sobre todo demográficos, que simplemente por pura pesadez era el área más poblada del Mediterráneo en esos momentos. Acaba venciendo, ¿no? Y ya no solo la población, que podía haber otras regiones con mucha población, pero la cuestión era que ya habían desarrollado un Estado, por llamarlo de alguna manera, lo suficientemente poderoso como para poder coger esos recursos demográficos y económicos y ponerlos a su servicio, que otros estados no tenían esa capacidad. Podían tener mucha población, pero venga, la guerra, sí, hombre, la guerra te vas tú. No, pues en Roma no era otra cosa muy diferente y al final por ese puro ahogamiento de recursos, al final eso suponía que Roma, a pesar de ser derrotada una y otra vez a veces en algunos conflictos, es que luego a los pocos meses te podía poner un ejército igual de poderoso en el campo de batalla. En cambio, los enemigos, si perdían un ejército, muchas veces no podían reponerlo. Y claro, a pesar de conseguir esas victorias, ahí tienes a Pirro, de Épiro, las guerras, lo de Aníbal. El propio Aníbal, que estuvo, y al final, pues bueno, aún así es el que estuvo más cerca de conseguir hacer que Roma hincara la rodilla. Pero bueno, no lo consiguió. Sí, bueno, pues una vez, pues después de haberlo pasado realmente mal, ¿no? Ante Aníbal, pues Roma comenzó a expandirse por todo el Mediterráneo de forma bastante rápida a lo largo del siglo II a.C. Sí. Sin embargo, y a pesar de esos éxitos expansionistas, el modelo de la sociedad y de la economía romanas pues comenzó a colapsar con una cada vez mayor empobrecimiento de buena parte de la población que fue perdiendo sus pequeñas y medianas propiedades. Sí, esas granjas a las que cada vez realmente les era más difícil competir ante esas enormes, y cuando digo enormes es realmente enormes, ¿no?
explotaciones agropecuarias trabajadas, o sea, que pertenecían más al patriciado, a las élites económicas romanas, y que eran trabajadas, además eran explotadas por cientos e incluso miles de esclavos. Claro, esto hacía que fuera imposible, esas pequeñas granjitas les fuera imposible competir contra esos enormes latifundios, se acababan endeudando, perdían sus propiedades, se acababan, sí, ciudadanos libres romanos, pero sin medio de subsistencia. Y eso también pues acabó provocando poco a poco, a lo largo de ese siglo II a.C., una crisis importante, un empobrecimiento de la plebe, etcétera. Y bueno, pues al final eso dio lugar, cuando hay un empobrecimiento general, ¿qué es lo que acaba pasando? En cualquier época de la historia. Pues tensiones sociales, y ¿no? cada vez mayores. Y por lo tanto violencia. Si hay tensiones, claro, acaba estallando la violencia. Claro. Y entonces, bueno, pues ante estas tensiones sociales cada vez mayores, pues hubo un intento de ciertas reformas que llevaron pues esa crispación también al final, ya no solo entre la gente más humilde, sino también entre las élites, ¿no? Sí, diferentes bandos que había en unas y otras. Claro, esas luchas llevaron a asesinatos políticos como los de los hermanos Graco entre el 133 y el 121 a.C., y ya más tarde, en el siglo I a.C., al estallido de las guerras civiles. Claro. Unos conflictos que afectaron no solo a Roma, sino a toda la cuenca mediterránea. Y que acabaron directamente con el final de ese régimen de gobierno republicano en Roma y acabó pues con el inicio de lo que se conoce como el Principado, es decir, como el Imperio Romano, la época de los emperadores ya con Augusto. Pero es algo que se fraguó durante muchísimo tiempo, incluso podríamos decir que durante siglo y medio aproximadamente, que no aparece de la noche a la mañana, incluso un poquito más allá, más de siglo y medio. Claro. Y sin duda, de entre esas guerras, una de las más famosas es la que estalló en el año 49 a.C. entre los dos grandes bandos de la política romana, a los que Marco Tulio Cicerón bautizó como populares, liderados por Cayo Julio César. Y lo hacía de forma despectiva, esto de populares, ¿verdad? Exacto. Y los optimates, con Leo Pompeyo Magno como cabeza visible. De entre los cuales Cicerón pues estaba, esos optimates, que optimate, ¿de dónde viene? De los mejores. De Optimus, ¿no? Somos los mejores, mientras que estos son los populares, los que se apoyan en el populacho, en la plebe, en lo peor de lo peor, ¿no? Sí. Este Cicerón tenía sus cosicas, ¿eh? Bueno, pues tras conquistar las Galias, ese más famoso conflicto, ¿no?, encabezado por Cayo Julio César, a lo largo de la década de los años 50 a.C., pues claro, César se había alzado a una posición para el resto de sus enemigos o rivales políticos, pues demasiado prominente, ¿no? Gracias a esas enormes conquistas, la gran fortuna personal que hizo con ello, y algo que dentro de la tremendamente competitiva élite romana, pues es que era un pecado mortal. El sacar un poquito la cabecita por encima de los demás, pues era pecado mortal, ya que nadie debía ostentar demasiado poder e influencia, aunque luego, curiosamente, todos ellos luchaban por lograrlo, o sea, todos luchaban por conseguir esa preeminencia política y social, pero a la vez luchaban porque el que lo conseguía un poquito sobresalir, empujarle la cabeza para abajo, ¿no? Claro. Y bueno, ¿por qué lo hacían? Porque eso podía suponer el peligro de que alguien que sobresaliera demasiado tratara de perpetuarse en el poder. Y convertirse en una especie de rey. Sí, o tirano. Claro. Pero eso era también la excusa. Eso era la excusa de defender las libertades republicanas, no sé qué. Era también la excusita, también hay que decirlo. Al final lo que querían era quítate tú, que yo quiero estar en la posición en la que estás tú. Eran envidias, luchas de poder, de influencia, por luchas por la riqueza, en fin. Y al final todo ello pues llevó a que en ese año 49 a.C., que mencionaba antes Santiago, pues Cayo Julio César pasara con la famosa Legión XIII a los límites de su provincia, entrando en Italia al cruzar el río Rubicón y dando inicio a la guerra civil en ese año 49 a.C. Contra Pompeyo. Contra los optimates liderados por Pompeyo. Ahí estaba un Escipión por ahí, estaba Catón el joven, el propio Cicerón, Marco Junio Bruto, el que luego pues estuvo ahí con el puñalico. El que le pinchó. El último que le pinchó realmente. No, en fin, más simbólico ya que otra cosa, porque el hombre estaba ya más muerto que otra cosa. Bueno, la velocidad con la que actuó César, ¿no?, al cruzar el río Rubicón, ¿no?, y al entrar en Italia, fue tal que sorprendió al bando de Pompeyo, y todos aquellos que se habían posicionado junto a él pues tuvieron que abandonar Roma, marcharse hacia el sur para después cruzar el mar Adriático y conseguir hacerse fuerte en los Balcanes. Uh-huh. Así, el bando cesariano consiguió pronto el control de Roma e Italia, pero en realidad estaban rodeados, ya que mientras Pompeyo iría en los meses siguientes formando un importante ejército en Oriente,
sus legados también comandaban varias legiones en Hispania. O sea que César acaba dominando rápidamente la propia ciudad de Roma e Italia, pero claro, tiene a los optimates, el núcleo duro se ha ido a los Balcanes, a Grecia, a formar un ejército. Pero también están en España. Pompeyo tiene legiones al mando de unos generales, unos legados a su mando, ¿no? En las provincias hispanas, claro, en la Quiterior y en la Ulterior. Eso es. De modo que en cuanto César tuvo más o menos controlada la situación en Roma, partió con varias legiones hacia España, abriendo la segunda fase de aquella guerra en el mismo año 49 a.C. Sí, porque la verdad es que fue un conflicto bastante rápido en estos primeros compases de esa guerra civil. Claro. Las fuerzas pompeyanas al mando de los legados Lucio Afraño y Marco Petrello trataron de hacerse fuertes con 5 legiones, más las tropas auxiliares con las que contaban en la zona norte, tomando los ríos Ebro y Cinca como barreras naturales. Uh-huh. Pero César consiguió una gran victoria en la batalla de Ilerda, la actual Lérida, logrando así rebasar ese frente y marchó de inmediato hacia el sur, donde también había algunas legiones por el momento leales a Pompeyo. Uh-huh. Eso sí, aún quedaban algunas posiciones en el norte de Hispania que seguían siendo leales al bando optimate, o sea, al bando de Pompeyo, a los pompeyanos, sí. y que fueron atacadas duramente por las tropas de César. Ahí está el caso de Contrevia Belaisca, junto a la actual Botorrita, que fue arrasada por completo por los cesarianos. Uh-huh. Algo que te contamos con todo detalle en el episodio 22 de la 4a temporada. Exactamente, que ahí hablamos de, oye, ¿estuvo Cayo Julio César? O sea, pasó por Aragón, lo que hoy en día es Aragón, obviamente. Evidentemente sí. Fue un paso fugaz, pero estuvo dando órdenes el mismo asentamiento antes de Contrevia Belaisca diciendo, venga, atacad por aquí, por aquí, por aquí, vosotros os quedáis y yo me voy para el sur, hacia la Bética, hacia el Guadalquivir y tal. O no, simplemente ni siquiera pasó por ahí, pero bueno, siempre está esa duda, ¿no? Y bueno, al final os preguntaréis, ¿por qué estamos hablando de esta guerra? Pues porque el paso de Cayo Julio César, aunque fuera fugaz por el Valle Medio del Ebro, después de esta victoria en Ilerda, ¿no?, fue fundamental para la fundación de la Quelsa romana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque César se quedó con la cantinela de que era necesaria una ciudad importante en la zona, pero que no fuera un poblado indígena, aunque fuese aliado, sino que debía ser una colonia habitada por romanos y población itálica, garantizándose así su lealtad. Exactamente, y esto sería algo fundamental. Claro. Y aunque no se hizo de forma inmediata, la idea pues quedó ya en el aire. Tan solo era cuestión de tiempo que se fundara la primera colonia inmune de ciudadanos romanos en el Valle del Ebro. Punto de la historia en el que entra el fundador, aunque fuese a distancia, de forma remota, de la ciudad a la romana, así que toca hablar de Marco Emilio Lépido. Ahí hemos estado hablando de esa colonia Victris Lépida Iulia Celsa, que es un nombre bastante larguico, pues luego lo iremos desgranando, ¿no? Pues bueno, ¿quién era Marco Emilio Lépido, Santiago? Pues era un patricio romano que apoyaba a Cayo Julio César desde incluso la época de la Guerra de las Galias, antes de que estallara la guerra civil entre César y Pompeyo. Sí, es que son prácticamente casi inmediatas, ¿no? Consecutivas, sí, una a otra. Entonces, aquellos que estéis más metidos en la historia de la antigua Roma, o que incluso hayáis visto, por ejemplo, la segunda temporada de la serie Roma... ¡Qué pedazo de serie! Pues seguro que os suena este señor. Sí, sí, sí. Y es que acabó siendo protagonista del conocido como Segundo Triunvirato, junto a Marco Antonio y Octavio, el que por entonces sería el futuro emperador Augusto. Uh-huh. Gracias al apoyo que Lépido dio a César durante la guerra civil, consiguió seguir
este Lépido, pues medrando en política, y siendo que unos años atrás ya había estado en Hispania y tenía cierto conocimiento y experiencia sobre la región, César, tras haber ganado la guerra y ya como dictador de la República Romana, le dio a Lépido el gobierno de la España Quiterior en calidad de procónsul para el año 44 a.C. Un año famoso, ¿verdad? Este año 44 a.C. para Sí. todo el mundo que le guste Roma, ¿no? Es cierto que Lépido, en esta ocasión, como decía Santiago, no fue a Hispania para gobernar en persona, sino que lo hizo pues a través de legados, quedándose él en Roma. Y de hecho, según Apiano, un autor de la antigüedad, esto habría que ver si era cierto o no, pues el propio Lépido fue quien cenó. Bueno, fue el protagonista de la última cena de Cayo Julio César, porque el día anterior a que fuera asesinado, pues cenó con César la noche anterior, antes de que fuera asesinado, como digo, en las famosas idus de marzo de ese mismo año 44 a.C. Incluso Apiano, creo que es Apiano también el que nos dice que en esa cena César le dijo a Lépido, en plan algo así casi como premonitorio, ¿no? Bueno, y sin casi, como la mejor muerte es aquella que llega de forma, pues, sin conocerla, ¿no? O sea, abrupta y rápida y tal. Dices, pues espera lo que te espera mañana, chavalote. O sea, unas 20 y tantas puñaladas. Eso sí que es inesperado, ¿verdad? Y bueno, según otro autor, Plutarco, también estuvo Lépido presente en la curia de Pompeyo, cuando fue Julio César asesinado. O sea que bueno, pues, Fue testigo directo. Sí, exactamente, de una manera u otra, Lépido estaba por ahí metido, ¿no? La cuestión es que fue Lépido quien, como procónsul que hemos comentado de la Hispania Quiterior, aunque estuviera él presente en Roma y no fuera a Hispania a gobernar directamente, fue él, este Lépido, quien dio la orden para hacer realidad esa idea que tuvo Julio César unos años atrás de, oye, hay que crear una gran colonia romana, con gente romana itálica viviendo ahí, para asegurarnos el control de forma administrativa y sobre todo fiel de esa zona del Valle Medio del Ebro, que es fundamental para las comunicaciones hacia el Mediterráneo, pero también hacia el interior de la península. Claro. Y así fue como probablemente en el año 44 a.C. se ordenó la fundación de esa nueva colonia de ciudadanos romanos junto al Oppidum Ibero de Quelse, siendo esta la razón de su primer nombre. Colonia, por el estatus de colonia con gentes y ciudadanía romana. Buistris, probablemente señalando la reciente victoria cesariana en la guerra civil. Julia, por Julio César. Los Julios, ¿no? La gens, la familia de los Julios al que pertenecía el propio Cayo Julio César. Claro. Lépida, por Lépido, sí, que era el gobernador que la mandó a hacer. Ya que soy el procónsul, pues al menos también que quede mi nombre en la historia, ¿no? Y Quelsa, que es la latinización de Quelse. De la Quelse Ibera. Eso es. Eso sí, unos años más tarde, pues bueno, su nombre tuvo un importante cambio, el nombre de esta ciudad. Porque bueno, tras el asesinato de Julio César en esas idus de marzo, es decir, el 15 de marzo del año 44 a.C., pues regresaron de nuevo las luchas por el poder entre los propios cesarianos, entrando en escena tres nombres clave, que serían Marco Antonio, Lépido y Octavio. No obstante, a pesar de que llegaron a estar en un inicio enfrentados y lo volverían a estar más tarde, como ya sabemos, ¿no? Hubo un momento en que se formó una alianza política entre estos tres personajes, siendo el propio Lépido la pata más débil de ese triunvirato que hemos conocido antes entre Marco Antonio, Octavio, futuro Augusto, y el propio Lépido. Sí, es lo que se conoció como el segundo triunvirato. Eso es. Que se formó pues para luchar contra los asesinos de César. Los cesaricidas, que se les dice, ¿no? Eso. Y sin entrar en muchos detalles, en el año 36 a.C., Lépido, que ya hemos dicho que era la pata más débil del triunvirato, pues acabó siendo eliminado de la ecuación política y Octavio le arrebató el gobierno de África. No lo asesinó, pero Lépido pues pasó a ser una figura totalmente irrelevante en la política romana, quedando solo frente a Marco Antonio el propio Octavio. Sí, frente a frente Marco Antonio y Octavio, ¿no? Para Eso luchar. O sea, ya quedaban de esas tres patas políticas, pues ya de ese triunvirato ya solo quedaron Octavio gobernando desde Roma la parte occidental del imperio y Marco Antonio la parte oriental, que ya se sabe que luego ya se marcha de Roma, tiene su loco affair con Cleopatra, la reina de Egipto. Bueno, pues ahí queda un poquito la cosa. Mientras que a Lépido eso no se lo carga a Octavio, pero pasa a ser totalmente irrelevante, y eso que era el Pontifex Maximus, que es el que relevó en ese sacerdocio tan importante al propio César cuando se ha asesinado, pues fue el último antes de que los emperadores lo cogieran ese cargo durante siglos, ¿no? Y ante esto, con un Octavio que ya, como decía, gobernaba toda la parte occidental de los dominios de Roma en el Mediterráneo, y dentro de esa propaganda que ensalzaba a la gens Julia o Julia, a la que él pertenecía por el testamento político de Cayo Julio César, ¿no? Porque lo adopta como hijo a Octavio, pues bueno, la colonia hispana vio cómo se eliminaba parte de su nombre, eliminándose ese Lépida. Ya que Lépido había caído en desgracia, pues borramos el nombre, lo tachamos y ya pasa a ser la colonia Victrix Julia Quelsa. Sí, y una vez pues contados sus orígenes,
habría que preguntarse qué se conoce hasta ahora pues sobre esa ciudad. Sí, la ciudad de Kelsa, ¿no? Claro, pues como venimos diciendo desde el inicio del programa, este era en principio el enclave señalado por Roma para convertirse en la gran urbe de ese valle y medio del Ebro, y no la Saldulla Ibera, que más tarde fue refundada por el propio Octavio, ya convertido en el emperador Caesar Augusto, dándole su propio nombre a la ciudad. Uh-huh. Pues Kelsa estaría habitada por colonos, seguramente la mayoría de origen itálico y con ciudadanía romana, pues desde la Guerra de los Aliados, librada a inicios de ese siglo I a.C., los hombres libres de Italia pasaron a tener la ciudadanía con todos los derechos, privilegios y también obligaciones que eso comportaba. Eso es. Es cierto que pudo tener, además, otra competidora cercana a esta ciudad de Celsa o Kelsa, ¿no? En lo que es el yacimiento de la Cabañeta, situado en el Burgo de Ebro. Tú, de hecho, Santiago, tú llegaste a excavar algún verano, ¿no? Yo excavé allí, Me sí. quería sonar. Y es que allí encontramos también los restos del que sería el foro romano más grande del interior de la península ibérica, en aquellas fechas, evidentemente, antes de la gran reforma administrativa de las provincias hispanas que llevaría a cabo Augusto a finales de ese siglo. Es un yacimiento también muy romano. Sí. O sea, que hay muchísimo material romano e itálico, y el origen de ese yacimiento es un campamento militar. Se piensa que podría ser el campamento de Castra Aelia, Castra Aelia, es podría una ser. de las teorías que no, porque Castra Aelia se menciona en los textos de las fuentes de la época escritas, pero no nos dicen la ubicación exacta, simplemente que están en el entorno del Ebro y bueno. Sí, Pues, no sabemos exactamente qué localidad puede ser. hay muchas ciudades en España, por ejemplo, y no solo en España, que tuvieron su origen como un campamento romano que se convirtió en ciudad. Tenemos León. O Tárraco, la Tarragona, ¿no? Y bueno, también se asentaría evidentemente no solo itálicos y romanos con ciudadanía romana en Celsa o Kelsa, esa población, sino que también habría población indígena, ¿no? Así como esos clientes de los propios cesarianos, ¿no? Cuando hablamos de clientes son libertos o gente que, digamos, gente de negocios que dependía sus negocios y también se beneficiaba mutuamente de un líder, en este caso, pues los Cayo Julio César o el propio ahora Octavio, ¿no? Y bueno, el caso es que el yacimiento de Celsa, ya en su versión castellanizada, se encuentra en la margen izquierda del río Ebro, delimitado por dos barrancos. Uno de ellos al norte de lo que fue la ciudad, muy marcado, conocido como el Barranco de la Cerrada, con fuertes desniveles y que encauza la actual carretera que lleva de hecho a la actual Velilla de Ebro, ¿no? O sea que aquellos que lo hayáis visitado alguna vez o que seáis de la zona, sabéis perfectamente de lo que estamos hablando. Y en esa zona, incluso es que por la erosión se ven, de hecho, algunos muros y estructuras que delimitaban un poquito la ciudad por esa zona, por esa parte, ¿verdad? Sí, y al este, pues parece que se puede ver lo que sería un foso defensivo, mientras que al oeste la ciudad cogía dentro de su aparente perímetro el cabezo en el que habría estado la Kelsa Ibera. O lo que se piensa, ¿no? Que hemos Eso es. estado hablando antes. Claro, porque nos han encontrado restos de eso es de la que hemos hablado antes, Sí. aunque sin la completa seguridad de que hubiera estado ahí situada, Ajá. ¿vale? Y la ciudad habría llegado a tener un perímetro que acoge unas 44 hectáreas. O sea que fue importante en tamaño, ¿no? Claro, existiendo noticias de hallazgos considerados como romanos desde la Edad Media y más concretamente desde el año 1435 durante el reinado de Alfonso V de Aragón. Unos restos a los que se hace mención y que seguramente fueron sacados a la luz debido a trabajos agrícolas, sea, ¿no? que ya- por casualidad. Claro, ya desde el siglo XV ya se sabía que algo romano había, de pues, cosas de los antiguos, de los romanos que decían, ¿no? Efectivamente. Pues hoy en día se puede visitar lo que se ha excavado hasta la actualidad, especialmente con las campañas de excavación realizadas tanto en 1919 por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, como sobre todo las que se hicieron a partir de 1972 y en adelante, destacando los trabajos de Miguel Beltrán. Uh-huh. La mayor parte de lo visitable está fuera del casco urbano de Velilla, De la actual Velilla de Ebro. Uh-huh. eso es, y forma parte de la trama urbana de una serie de terrazas siguiendo el relieve del terreno. Claro, porque está acercándose, aparte de ese cabezo que hemos hablado, está acercándose hacia las orillas del Ebro, que Entonces, seguramente habría hay llegado hasta ahí, terrazas y son del como Ebro. un aterrazamiento, a ver, leve, tampoco es una barbaridad, pero claro, va subiendo el nivel del terreno y evidentemente pues eso se reaprovechaba en esa zona, ¿no? Pues se urbanizaba de cierta manera para que fuera pues más o menos orgánico y bueno, pues que fuera algo que estuviera integrado en el propio urbanismo de la ciudad. Se ven calles empedradas, zonas de viviendas, especialmente de ínsulas, y para que nos entendamos, pues una isla, ¿vale? Era una especie de bloque de pisos de 2 o 3 plantas, aunque la propia Roma podía superar incluso las 6 alturas. Sí, porque en época de Augusto se establecieron leyes para limitar a 6 alturas el nivel de las ínsulas. Y si hay una ley para limitarlo, Es que había. es que había más altas, ¿no? Eso es. Claro, con el peligro que suponía de todos los niveles, en fin. En estas islas
claro, o ínsulas, perdón, bueno, islas en castellano, cuanto más arriba vivías, peor situación económica se tenía, ¿verdad? Sí, sí, no pensemos en pisos al uso, sino que realmente eran prácticamente pues habitáculos, o sea, habitaciones en las que vivían familias No enteras. nos pensemos en un piso que estuviera en peores o mejores condiciones, pero que tenía sus dormitorios, su salón de estar, su cocinica. No. No. Era una sala donde vivían familias, y cuando decimos familias en esta época estamos hablando de 6, 7, 8 individuos, incluso más. O sea, los padres y los churumbeles que iban teniendo y los que llegaban a la vida adulta, ¿no? Dormían allí hacinados Básicamente, y sí. el resto de la vida la hacían fuera de la casa. Y cuanto más arriba vivías, peor era la situación, ¿no? Pero Claro. bueno, también es verdad que en las ínsulas, en las plantas bajas, además de locales comerciales, esas famosas tabernae, que tabernae, claro, es un false friend que decimos, podría parecer como que taberna. No, eso significa que es un local comercial y podía haber de todo, ¿no? Pero también en esas zonas bajas, incluso en la planta baja, había viviendas de una mayor categoría, ¿no? Que incluso bastante chulas. De hecho, en Celsa se destaca, por ejemplo, la llamada Ínsula 1, conocida como la Casa de los Delfines, por un mosaico con estos mamíferos marinos, ¿no? Que está bastante chulo. Pues bueno, todavía había gente adinerada, obviamente, si se podían permitir un mosaico, o varios. También está la Casa de Hércules, que ya se la llama así por haber encontrado unos frescos cuya temática está dedicada precisamente a este héroe mitológico. Y se han identificado también restos de un atrio de tipo toscano, es decir, un patio doméstico de una casa, pero que suelen tener esos pórticos, ¿no? Pues en este caso era carente de columnas en esa tipología toscana, así como también un macelum, es decir, un mercado. Se ha identificado una panadería, además completa, ¿no? O también una gran cantidad de restos de objetos muebles, sobre todo de cerámica, como lucernas, es decir, esas lamparitas de aceite, ánforas, e incluso objetos de vidrio se han encontrado en este yacimiento de Celsa, ahí junto a Velilla de Ebro. Y hemos comentado que la mayor parte del yacimiento está fuera del casco urbano de Velilla de Ebro. Pero las excavaciones de los últimos años, dirigidas por el arqueólogo Francisco Javier Gutiérrez, con quien estuvimos hace muchos años en Botorrita excavando, ¿verdad? En Contrevia Beleisca. Así es, un saludico, pues han revelado en la misma plaza de España de la localidad zaragozana una serie de restos de carácter monumental que con casi toda seguridad corresponden al foro de la ciudad. Esto ya es un resto muy importante. Ya no estamos hablando solo de espacios de habitación, ¿no? De dormitorio, por así decirlo, sino que ya estamos hablando ya incluso de una de las partes fundamentales de una ciudad romana como un foro, ¿no? Claro, unos restos lo suficientemente importantes para confirmar arqueológicamente que Celsa estaba destinada a tener ese gran papel de urbe de la región. Es la capital de la región, del Valle Medio del Ebro, ¿no? Claro, y para los que ya está en marcha pues un proyecto para musealizarlos. Y esto es algo importantísimo, ¿verdad? Sí, no solo para preservarlos, que también, que todo patrimonio hay que preservarlo, sea bonito o no, sea visitable o no, para estudiarlo, para las generaciones venideras. Siempre en la medida de lo posible, obviamente, pero sí, claro, hay que intentarlo, sí. Sino, pues también para que además pues esto repercuta pues en beneficio de Velilla de Ebro, ¿no? Ya que ahora la gente pues entrará más al pueblo, pues hasta ahora pues muchos visitantes iban al yacimiento a las afueras y luego se marchaban sin entrar al pueblo. Eso es. Pues ahora entrarán. Y esto es una muestra más de lo importante que es no solo investigar y cuidar el patrimonio, sino que este puede ser un factor clave en la economía de muchas poblaciones y muy especialmente en el medio rural, ¿no? Y bueno, y para terminar, ¿por qué Celsa no acabó teniendo ese papel para el que llevamos todo el programa diciendo que parece que estuvo en un principio destinada a mediados del siglo I a.C., cuando fue refundada la romana y convertirse en la gran capital romana del Valle Medio del Ebro? ¿Por qué al final no alcanzó ese estatus? Pues es la pregunta del millón. O sea, que les aparece que llegó a tener en sus mejores tiempos unos 3.500 habitantes aproximadamente, y lo más probable es que también pues contara con un teatro, así como con un puerto fluvial. Pero al final pues nunca llegó a despuntar del todo, sobre todo por ese cambio de idea que supuso la reorganización del emperador Augusto de que fuera Salduye, refundada en torno al 14 a.C., según la mayoría de los investigadores, como Caesar Augusta, pues que fuera esa Caesar Augusta la gran ciudad de la región. Sí, vamos, que Caesar Augusta le adelantó a Celsa por la derecha, ¿no? Se la comió. Sí, porque primero fue a mediados del siglo, hacia el año 44 a.C., cuando Lépida Celsa o Julia Celsa fue fundada para ese papel como colonia romana, pero luego, pues 30 años después o menos, apareció ahí esa Salduya refundada como Caesar Augusta. Impulsada, claro, por el mismo emperador. Con César Augusto seguramente, pues claro, fue una competencia demasiado grande para la propia Celsa, pero aún así, esto claro, o sea, Celsa siguió existiendo durante un tiempo más, y esto además
no explica el todavía misterio de su corta existencia, la de Celsa, ni de su abandono prácticamente de la noche a la mañana. Claro, porque puede ocurrir que Caesar Augusta pues le haga la competencia y que poco a poco pues al final vaya desapareciendo la ciudad. Pero que coja y de repente desaparezca. O sea, o desapareciendo, o que se mantuviera simplemente como una pequeña ciudad del entorno y ya está, pero que tuviera su vida y bueno, pues yo qué sé. Eso es, pues la verdad es que, bueno, no se sabe. Claro, es que podría haber permanecido como una pequeña ciudad regional, como así fue en el resto de ese siglo I a.C. y los 2 primeros tercios del I después de Cristo. Pero la cuestión es que Celsa fue abandonada de forma bastante brusca y desde luego lo que estamos seguros es que no sobrepasó su habitabilidad del año 70 después de Cristo. De ese año no pasa. Y aparentemente, claro, lo que se sabe hasta ahora es que, dice, bueno, fue destruida por un conflicto, por lo que sea. Pues aparentemente no hay signos de destrucción bélica, como fue el caso un siglo antes de Contreva Vilaisca, que sí que se ven esos signos de destrucción, es decir, en Botorrita, que hemos mencionado antes, en una guerra civil, ¿no? Pero ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues es cierto que los años previos al 70 después de Cristo, ¿no?, cuando desaparece Celsa, no fueron unos años cualquiera. Cuando se abandona, ¿no? Que no sí, es que... eso es. Y es que en el año 68 acabó suicidándose el emperador Nerón ante algunas rebeliones, entre ellas en Hispania con el hasta entonces el gobernador Galba, y por la falta de apoyo del Senado en Roma. Con su muerte se inició una guerra civil de la que salió una nueva dinastía imperial, los Flavios, con el triunfo de Vespasiano. Y entonces la pregunta del millón es si el abandono de Celsa pudo ser un castigo. Por apoyo a no sé a quién, porque no creo que apoyara a Nerón, o fue fruto de una nueva reorganización administrativa, teniendo en cuenta que seguramente era una ciudad difícil de mantener ante las crecidas del Ebro, ¿no? Y que ya se había hecho una fuerte inversión en Caesar Augusta, porque Caesar Augusta también lo sufría. Se fundó en época de Augusto y vemos que con su sucesor con Tiberio, tienen que elevar de forma artificial el terreno por las enormes inundaciones que provocaban de vez en cuando el Ebro, y eso es un coste económico muy importante. Vamos a hacer lo mismo con una ciudad que está a 40 kilómetros de aquí, que es Velilla de Ebro, bueno, la actual Velilla de Ebro, que es Celsa, o esta ciudad que ya está un poco a medio gas, o la dejamos, ¿no? Pues igual también hubo algo que ver en ese sentido, ¿no? Yo añadiría que el hecho de que sea una ciudad con una vida tan corta, para los investigadores es una maravilla, porque claro, todo lo que aparece ahí, podemos decir con casi total seguridad que es de finales del siglo I a.C. o de la segunda mitad del de la segunda mitad del siglo I a.C. al finales del siglo I después de Cristo. O hasta el 70, ¿no? Claro, entonces si aparece en otros yacimientos pues otros restos como los de allí, sabemos que son de esa cronología. Eso es. Sin duda es un misterio a resolver en el futuro, si es que se puede resolver algún día, pero bueno, esta fue la historia conocida hasta ahora de lo que se sabe según los datos arqueológicos de la ciudad que pudo tener el papel que tiene ahora Zaragoza, pero que acabó en el olvido. Que habríamos estado hablando si ahora estuviera la capital, pues la que sería Zaragoza. Igual Salduye o Zaragoza, si hubiera llegado a ese nombre, sería un pequeño pueblo, mientras Velilla de Ebro fuese la gran capital de Aragón. No lo sabemos. Pero bueno, hasta aquí el programa. Esperemos que, bueno, yo he disfrutado mucho hablando de este tema. Siempre me gusta ir a la antigüedad, a la antigua Roma, a Santiago también. Y Santiago, nos escuchamos en el próximo episodio para seguir hablando de historia aragonesa. Hasta la próxima. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado del programa y recordado o aprendido nuevas cosas. Y ya sabéis que cada sábado tenéis un nuevo episodio en Aragón Radio a partir de las 3 de la tarde. Y si no, lo podéis escuchar en podcast cuando queráis y donde queráis. Y lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Déjanos vuestras opiniones, comentarios y suscribíos al canal para así nunca perderos ninguno de nuestros programas. En la técnica hemos tenido a Joel Belda y te esperamos para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio. Más de un año bajar en Navata. Historia de Aragón con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Si preguntan que eres tú para los que te buscan, Pirineo, Pirineo. Cada uno que busque, que yo no soy menos.
contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú pa' los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.